Ali, en esta etapa y en relación con el proceso electoral, que es lo que destaca más, ¿no? Hay dos momentos cruciales. El proceso en sí, ¿no? Su desarrollo, las acechanzas, los riesgos que se corren, las fuerzas que pretenden caotizarlo. Y luego, el resultado. ¿Cómo va a reaccionar el país frente al resultado? ¿Cómo va a reaccionar la oposición? ¿Cómo va a reaccionar el chavismo? Tú que eres un experto. Uno tiene siempre que, para hacer estos análisis, ubicarse en los zapatos del adversario. El adversario no tiene un solo par de zapatos. Tiene detrás de sí la fuerza imperialista que tiene particular interés en Venezuela por la importancia estratégica de Venezuela. Generalmente la respuesta inmediata es el petróleo, pero ubiquémonos en el mapa de nuestra América, la ubicación de Venezuela de frente al Caribe, en la entrada de Sudamérica. Analicemos los factores históricos de Bolívar para acá y con particular relevancia el periodo que inaugura Hugo Chávez, la importancia obvia del petróleo, sigue teniendo una importancia fundamental el petróleo como principal fuente energética del mundo, y todo el conjunto de factores políticos. Eso simplemente para enumerar algunos factores que destacan el rol que hasta por ley de gravedad, más allá de la política, juega Venezuela en el conjunto, en el cuadro estratégico suramericano, latinoamericano, caribeño y en el mundo. No es casual que el gobierno norteamericano haya trabajado sistemática, constantemente, con alianzas en la región para provocar bien inestabilidad interna y el aislamiento internacional. Eso no ha cesado. De nuevo vemos ahora la reactivación de esta estrategia con la política de Colombia hacia Venezuela, y más específicamente del presidente Santos, y la estrategia que se sigue desde Guyana también. En consecuencia, no es nada extraño que esta coyuntura electoral esté matizada y si no fuertemente caracterizada por intentos de disturbios, de conflictos, y por supuesto se acentuará mucho la sempiterna consigna del fraude electoral. Y eso será como una especie de vertiente que estará presente también para el año próximo, porque no hay elementos para pensar que la oposición pueda tener una victoria. Ahora, eso nunca puede descartarse porque las victorias nuestras no vienen por ley de gravedad, por simple inercia. Hay que trabajar fuertemente porque estamos en medio de un gran conflicto político que no solamente es interno, sino que es internacional, es mundial. El 6 puede desatar una confrontación cruenta. Eso no depende de nosotros. Depende de qué está elaborando el Departamento de Estado, el Pentágono, con relación a la situación que se abre con una nueva victoria revolucionaria en Venezuela. ¿Qué está pensando la oposición? ¿Cuán unida está la oposición en torno a una salida cruenta? Porque es un aspecto que particularmente nosotros debemos tomar muy en cuenta. La oposición no es un cuerpo monolíticamente unido. Homogéneo. No es homogéneo. Hay matices, hay intereses que es necesario desagregar en la sala de mapas para poder elaborar una política correcta, incluyendo... Perdona, ¿tú crees que dentro de la oposición
hay factores que quieren jugar limpio, que les Yo interesa pienso jugar que sí. limpio. Yo parto de la buena fe, pero por supuesto no solo de la buena fe, porque sería ingenuo. Hay gente que está, unos explícitamente, otros calladamente, jugando una situación de violencia en el país. Desde luego, hay que tomar en cuenta también, pienso yo, que el pueblo venezolano en general ha alcanzado un alto grado de madurez y tiene una experiencia electoral y un intento por crear una situación de caos con motivo del resultado electoral. Hasta ahora no ha tenido éxito. La denuncia del fraude ha sido un fracaso, ¿Sí? sistemáticamente. Pero claro, ahora es mayor el peso, es el que tú hablabas. El imperialismo jugando dura, fuerte. Porque para esos factores es sumamente grave una relegitimación del proceso revolucionario venezolano en una nueva elección. Yo coincido contigo en ese enfoque. Nosotros debemos luchar permanentemente por mantener una situación de paz en el país y fuera del país. Pero obviamente que aquel refrán venezolano, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y no podemos caer en la ingenuidad de que no va a haber un sector interesado en provocar perturbación interna, en desestabilizar la situación del país para lo que ya comenté anteriormente, la estrategia imperial, aislarnos internacionalmente y desestabilizarnos internamente. De manera que las fuerzas revolucionarias en Venezuela, y particularmente el chavismo, para llamarlo con el carácter que tiene en Venezuela, pues tienen que analizar cuidadosamente todas estas cosas y elaborar las correspondientes políticas y los planes que se derivan de esas políticas. ¿Tú crees que se le está dando, y tú fuiste canciller, una buena respuesta en este momento a esa ofensiva feroz que hay en el exterior? Como nunca antes ha habido, pues. Yo creo que había un esfuerzo significativo. La gira que hizo el presidente Maduro es un hecho que apunta en una dirección correcta. Los esfuerzos que viene haciendo nuestra canciller Delcy Rodríguez, igualmente. Ahora, pensando en voz alta, creo que habría que buscar incorporar más fuerzas dentro y fuera del país. Creo que eso es perfectamente posible y que es un trabajo que hay que realizar quizá con un poquito más de energía. Enfrentar esa conjura internacional galvanizando la unidad interna. Sí. Para eso se necesita una política de diálogo con otros sectores. De diálogo, sí. ¿Qué piensas tú del diálogo? El diálogo no lo consigo como un hecho universal en Venezuela, sino que hay que dialogar con todos, pero obviamente sabiendo que hay matices importantes y a veces diferencias insalvables. Pero el diálogo hay que hacerlo hasta con los peores enemigos. Mira, hay un ejemplo que siempre me gusta citar en estos casos. En el momento de mayor intensidad de la guerra en Vietnam, estaban reuniéndose representantes de las fuerzas imperiales norteamericanas con representantes de las fuerzas populares de Vietnam. ¿Y por qué no hacerlo nosotros internamente en Venezuela? Incluso con muchos sectores que son de oposición y es su legítimo derecho a hacer oposición, de oposición democrática, porque además nosotros no podemos tirar en un solo saco a toda la oposición. No toda la oposición es golpista. Estoy seguro de eso. Y creo que en eso coincidimos por muchas de las cosas tuyas que he leído. De manera que hay que examinar mejor estas cosas.
Hay que saber mover mejor el tamiz. ¿Tú crees que vamos a hacer una prueba de fuego de la capacidad para mantener la estabilidad democrática y avanzar en los cambios sociales y económicos del proceso bolivariano? Es decir, que sea en este escenario de una elección parlamentaria, que es lo curioso, ¿no? Porque se explica cuando se trata de una elección presidencial, ¿no? Sí, no, pero en ese caso el Parlamento entra a jugar un rol muy importante. Quizá haya un hecho llamativo, ¿no? Mientras el Parlamento está bajo el control del chavismo, no se nota mayormente el problema. Pero un Parlamento en manos de la oposición es una diferencia sumamente importante en el cuadro político general del país. Eso es un factor también que hay que tomar muy en cuenta. Sobre todo cuando se trata de una oposición que no ha dado suficientes pruebas de lealtad al sistema democrático y a la democracia, ¿no? Por lo que ya comentamos. Es decir, que es una oposición poco confiable. Yo insisto, yo no hablo genéricamente de la oposición, no veo a la oposición como un todo, insisto, monolítico, sí, homogéneo. No me pidas ejemplos de quién es tal cosa o tal cosa. Eso es una tarea ya de nuestra dirección política. Pero quizá en medio de una discusión yo podría dar ejemplos. No los daría en este momento, por razones elementales. Porque eso es un problema que tiene que ser discutido en la dirección, en la dirección del Estado y en la dirección política para definir claramente las políticas en estos ámbitos. Tu visión de lo que va a ocurrir. No eres un adivinador ni nada por el estilo, no, pero eres un analista. Creo que lo que ha sido la fuerza chavista en Venezuela ha logrado victorias que no se pueden capitalizar como victorias de la fuerza pura del chavismo, sino que son victorias populares. Es decir, la virtud que ha tenido el chavismo precisamente es de haber trabajado conjuntamente con el pueblo para obtener logros importantes. Entre otros, y el fundamental, un esquema de distribución popular de la renta petrolera. No solo eso, pueden citarse muchos otros logros. Ahora, tiene que fortalecerse mucho la unidad del chavismo con el pueblo. Y el ámbito donde tiene que establecerse es precisamente la construcción. Es una tarea pendiente, estratégica y fundamental. Ahí se juega el verdadero destino de la revolución. En la construcción del poder popular, que en mi opinión está en los consejos comunales y en las comunas. Que se ha avanzado. La construcción de un nuevo poder. Se ha avanzado bastante, ¿no? Se han hecho avances. Sí. Ahora, no podemos decir que todavía eso ya cristalizó en un nuevo poder en Venezuela. De manera que allí está el mayor desafío, en mi opinión, de la revolución venezolana. Yo afirmo además que la propuesta más avanzada que hizo Hugo Chávez fue la propuesta de la construcción de los consejos comunales y de las comunas, porque era la idea de un Estado verdaderamente democrático. Es una tarea pendiente todavía. Creo que se ha avanzado en esa dirección. Yo, lamentablemente, he estado ausente del trajín diario de estas cosas, pero hace tiempo, por ejemplo, estuve presenciando la vida de una comuna en el estado Lara, en las viejas tierras de Regimiro Gabaldón, y de verdad que
Es una muestra de cómo se estructura el poder popular abajo, que es no solamente el poder en el ámbito específicamente político, sino también de desarrollar actividades económicas que le den sustentación terrenal a la construcción de ese poder popular. Eso hay que hacerlo en todo el país. Si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo estratégico, que es la construcción de ese poder. Es decir, todas las revoluciones se han caracterizado por la construcción de un poder paralelo. Los soviets, las bases campesinas en China, el desarrollo de lo que fue la guerrilla y las bases campesinas organizadas por la guerrilla en Cuba, más el movimiento popular, el movimiento organizado en las ciudades. En Venezuela, la tarea que tenemos es, desde la estructura estatal existente, que es la misma anterior, cambió el gobierno, pero la estructura estatal es la misma y la conformación estatal es la misma, la institucionalidad sigue siendo la misma, salvo algunos cambios que se han hecho, pero la construcción de ese poder desde abajo, de las comunas, que es una tarea fundamental, estratégica, fundamental para el destino ulterior de la Revolución Venezolana. Es el verdadero legado de Chávez. Efectivamente, el más importante de todos, sin duda alguna. Muchas gracias. A ti. Y mucha suerte, compañero y amigo. Para todos, ¿no? Una pausa y al regresar los confidenciales.